Actualmente el tema de las competencias, desde algunos pequeños sectores de la Asamblea Nacional, uno que otro diputado que usualmente declara en medios de comunicación, perteneciente casi siempre a la oposición, se ha dicho que las competencias que ha asumido la Asamblea Nacional Constituyente desde que la Asamblea Nacional entró en desacato, ninguna cumplen con los cánones jurídicos necesarios, por ejemplo, para aprobar el presupuesto de la Nación, el nombramiento de un nuevo fiscal y así. Aquí una opinión personal, uno a veces observa lo que se ha convertido la Asamblea Nacional, donde ya ni siquiera logran quórum para debatir ciertos temas, y lo único que a veces sale con quórum o sin quórum es la solicitud de renuncia del presidente. Han dicho ya en 2 ocasiones que el presidente no es el presidente, y en eso se va la Asamblea Nacional. Pero en la materia de las competencias que actualmente tiene la Asamblea Nacional Constituyente, que pertenecen a la Asamblea Nacional, ¿está dentro del rango legal que las tenga la ANC? Claro. Generalmente este tipo de observaciones son malintencionadas. O sea, yo no puedo partir de la idea de que no hayan leído el derecho constitucional, que no conozcan de la teoría constituyente, que no conozcan la historia y los sistemas comparados constitucionales. No puedo partir de esa idea. Yo parto de la idea de que debe ser algo intencional. Vayamos a algunos ejemplos. Presidente Mandela y su ministro de Asuntos Constitucionales diseñaron un proceso constituyente, y esa Asamblea Constituyente asumió a plenitud todo el poder legislativo ordinario. Por lo tanto, no solo emitía decretos leyes, sino leyes en todas sus clasificaciones. En el proceso revolucionario francés, que es uno de los paradigmas del poder constituyente, también hubo no solamente decisiones que pudiéramos llamar ejecutivas, sino hubo decisiones del poder legislativo, asume el poder legislativo. Lo mismo ocurrió en nuestra historia. En la Constitución de Angostura de 1819 se dicta la ley fundamental de Colombia, entre otras leyes. Por eso es que el presidente Maduro en alguna oportunidad le dijo al presidente Santos: venga y béseme la mano, porque aquí fue donde se creó Colombia. Y era verdad, históricamente eso es cierto. La ley fundamental de Colombia es una ley que fue aprobada por la Constituyente de Angostura, por supuesto. Después ingresa la Constitución de 1821 del Rosario de Cúcuta. Pero si uno revisa otras constituyentes, la de 1830 del general Páez, de la separación de la Gran Colombia, bueno, ahí hay sobre las 100 decisiones en materia legislativa, incluso en materia de aduanas, en materia de organización de la Fuerza Armada, en materia de impuestos, de tal manera que eso en el derecho constitucional comparado no es objeto de discusión. Una vez que el poder constituyente, a través de la soberanía popular, se instala, él decide si va a asumir la totalidad de las competencias de la legislación ordinaria. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela? Bueno, asumió parcialmente, no la totalidad. Se ha permitido, como ocurrió en el 99, que coexista el poder constituyente con el poder legislativo. Incluso físicamente, nosotros deliberamos aquí, en la Asamblea Constituyente, y a muy pocos metros delibera la Asamblea Nacional, sin ningún incidente y con el mayor respeto, civilización y sobre todo cultura democrática. Pero nosotros hemos dictado leyes constitucionales en materia económica. Nosotros nos vimos en la obligación, fue de las primeras decisiones, de remover a un titular, a una titular del Ministerio Público y nombrar a otro. Todo eso son potestades que tiene el poder constituyente originario, en este caso la Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera que eso no está en contradicción con ninguna legalidad, por el contrario, es conforme a la constitucionalidad y a los valores del constitucionalismo democrático,
y de la propia civilización de la libertad. Hay un hecho interesante en el orden histórico. Vladimir Ilich Ulyanov, 1917, bolchevique, menchevique, en Rusia, Lenin convoca a un proceso constituyente y se plantea este debate. Y él al final dijo, no, yo no quiero asumir, no quiero que esta constituyente asuma un poder legislativo burgués. Por lo tanto, es preferible suspender a la Asamblea Constituyente, y la suspendió. Quedó en la historia como una constituyente convocada con mucho entusiasmo, pero que después fue suspendida porque no quería que se pareciera a la forma de legislar del sistema liberal burgués o del Estado liberal burgués. En el caso nuestro, casi todas las leyes, por no decir la totalidad, están orientadas a lo social, están orientadas al bien común, a la consolidación de la patria, a la defensa de Venezuela, en el orden internacional, a enfrentar todo lo que ha hecho el señor Trump y el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos, el Club de Perú, entre otros estados nacionales. En ese sentido, hay 4 temas o 4 puntos específicos en el ataque internacional a Venezuela. Me gustaría empezar 2, que son unos entes, y no sé cómo calificarlos de otra manera, que se han creado al servicio de un factor político en Venezuela. Uno es un supuesto Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ese es el nombre que se le ha colocado, incluso tiene sede en el extranjero, una supuesta sede con un cartel y con unos sellos. Y la señora Luisa Ortega Díaz, ex fiscal de la Nación, que aún al día de hoy dice que sigue siendo la fiscal y abre procesos, incluso pidió a autoridades venezolanas la detención del presidente Nicolás Maduro. En estos ataques que se efectúan contra Venezuela, ¿cuál es la realidad de estos dos entes? De la señora ex fiscal que asume, y con un apoyo internacional importante de algunos sectores que también están en contra de la revolución bolivariana, y este supuesto TSJ en el exilio. Sí, cuesta explicarlo, ¿no? Sí. Llama la atención ese comportamiento, a veces a uno le da pena ajena. A veces es risible, sí, lo que pasa es que tiene un acompañamiento mediático importantísimo. Ahí es donde está la importancia de eso, tiene un gran acompañamiento mediático. Lo primero que hay que decir es a lo que no se parece. No se parece al exilio de la República Española. No se parece a aquel liderazgo. No se parece tampoco al exilio francés, cuando entraron a Francia los alemanes con Hitler, y el general de Gaulle se declara desde el exilio como el líder fundamental de Francia. Son otras realidades. Aquí a veces sesiona, creo que en Colombia, otras veces sesiona en Miami, y en realidad de lo que se trata es de una batería comunicacional con mucha fuerza financiera para intentar distorsionar la realidad del país. Te doy un ejemplo. Ese llamado tribunal en el exilio tomó una decisión diciendo que el presidente Maduro no era presidente. Ajá. Incluso le dijo al presidente de la Asamblea Nacional, y lo regañó, le llamó la atención, porque no fue a Miraflores a hacerlo preso, a detenerlo. Sí. Bueno, ese hecho, que obviamente fue muy publicitado, es un hecho nugatorio, es un hecho ilegal, es un hecho inconstitucional, viola tratados internacionales. Pero por si fuera poco, cuando se produce ahora la reunión en las Naciones Unidas, qué hermoso fue ver cuando la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas se dirige a Nicolás Maduro y le dice: señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pase al estrado de los oradores. Es decir, las Naciones Unidas reconoce a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. Y una especie de cómica jurídica que no sabemos exactamente cuál sería su verdadera naturaleza, que no sea la de distorsionar, la de atacar, la de incluso impugnar inmoralmente a la República Bolivariana de Venezuela, aparece diciendo que no es el presidente. O sea, es algo
que no solamente no tiene un sostén o un fundamento jurídico, es que tampoco lo tiene en el orden político, pues las Naciones Unidas son más de 193 estados, poco más, que la constituyen, y todos reconocieron al presidente Maduro como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Además, que el primer reconocimiento es el del pueblo de Venezuela, quien además lo hizo ganar democráticamente, de una manera sumamente amplia, en una competición democrática que a veces la gente olvida. El doctor Falcón fue candidato, discúlpame, se me va el nombre, un religioso también fue candidato. Javier Bertucci. Bertucci fue también candidato, sacaron una votación importante, significativa, pero el pueblo venezolano apostó a la revolución bolivariana, a la conducción del presidente Maduro y a la manera como ha enfrentado el tema del conflicto, de la violencia y de la agresión y bloqueo económico por parte de la primera potencia del mundo, técnico-financiera y militar. Tengo que ir a una pausa, doctor. Al regreso me gustaría hablar de los otros dos puntos, de esos 4 que mencionamos en los ataques que usualmente se hacen con nuestro país. Uno, además, utilizando creo yo de mala manera el término sanción contra el Estado venezolano, son medidas coercitivas que se han aplicado contra la población. Acaba de salir una hace pocos días que tiene que ver con la posibilidad de Venezuela para vender parte de sus minerales, oro específicamente, y la postura y posición de algunos países al proteger a líderes de movimientos terroristas, como puede ser el señor Julio Borges, cuyas pruebas son más que evidentes en el intento de magnicidio al presidente de la República. Vamos a una pausa, son las 7:31. Al regreso seguimos conversando con el constituyente, doctor Germán Escarrá. Ya venimos. Seguimos conversando con el constituyente, el doctor Germán Escarrá. Dejábamos 2 temas que tienen que ver con específicamente 4 puntos que han servido de ataque al Estado venezolano. El tercero de ellos tiene que ver con las medidas coercitivas aplicadas al Estado y al pueblo venezolano, al gobierno y al pueblo venezolano. Las han mal llamado sanciones, una de ellas se acaba de publicar hace tan solo días y tiene que ver con esta supuesta imposibilidad del Estado venezolano de comerciar con el resto de los países y con el resto de las empresas a nivel internacional parte de sus minerales, específicamente el oro. ¿Qué legalidad real tiene esto y cómo contraría el derecho a un Estado de poder comerciar libremente con el resto del mundo? Bueno, esto altera el derecho internacional, en primer lugar. Nos lleva al tema de la responsabilidad de los Estados, de la inmunidad de los Estados, de la soberanía de los Estados, de la autodeterminación de los Estados y de la no injerencia. Ahora, recordemos que el proceso mal llamado de sanciones, desde la decisión Obama en adelante, fue primero a personas, dirigido a líderes de gobierno, autoridades gubernamentales y finalmente a personas que no somos autoridades sino representantes populares, como es mi caso, en la Asamblea Constituyente. Muchos de nosotros hemos sido sancionados por los Estados Unidos, por Panamá, por Canadá. En mi caso, por mi condición de abogado que llevaba casos internacionales, entonces eso afectó y trajo como consecuencia la suspensión de la Federación Interamericana de Abogados de Washington, de la Academia Interamericana de Derecho Internacional de Washington, y finalmente nos colocó en algo que se llama la lista Clinton, donde aparecemos al lado de los más grandes narcotraficantes del mundo y los más grandes terroristas. Ahí el gran mérito, la gran condecoración, es que estamos al lado del presidente, del ministro Padrino López y de algunos otros ministros. Y yo siempre digo, bueno, esa es la gran condecoración. Y así lo entendemos. En la sanción mía lo que dice es que fui elegido a la Asamblea Nacional Constituyente. Esto dice, es decir, un acto democrático. Yo saqué el 87% con 6 candidatos y fui candidato por iniciativa personal. Pero bueno, que imponen sanciones a modelos que no son capaces de practicar en ese país, ¿no? Exactamente. Ahora, de allí pasaron
O sea, de ese esquema intuito personas, entonces pasaron al Estado como tal para maniatarlo en el orden económico, para que no pudiera hacer transacciones, no pudiera pagar sus deudas, trayendo como consecuencia gravemente una crisis en el orden de la seguridad alimentaria, en el orden medicinal, en el orden de las medicinas y en muchos otros órdenes que son fundamentales para nuestro pueblo. El presidente, en una actitud muy inteligente realmente, de gran habilidad y de gran estudio, de gran capacidad de conducción, empezó a buscar fórmulas que desjurisdiccionalicen al dólar y que el dólar no se convierta en lo que se había convertido, en un mecanismo pues de intervención de las formas imperiales, en un mecanismo de colonización y en un mecanismo de injerencias abruptas, no en Venezuela, sino en una serie de estados. De allí es por lo que el presidente hace la propuesta, hace varias propuestas, pero una de las propuestas es el sistema integral de criptoactivos. Correcto. Es decir, abrirse a otro esquema de intercambio, en este caso virtual, pero con las garantías propias del Estado de Derecho, pero además agregando una base fundamental en el petróleo. Se ha pensado en el oro, se ha pensado en el gas, se ha pensado en el coltán, pero en este momento fundamentalmente en el petróleo venezolano. Es decir, no se trata de una entelequia ni de una abstracción, sino que se trata de algo enraizado en recursos fundamentales del país. Y con esto ha ido abriendo, ha ido desarrollando, ha ido ampliando el sistema económico venezolano. A eso hay que agregar que consolidó el trabajo que ya había hecho el presidente Chávez con el Asia, en particular el trabajo con Rusia y con China. Ese trabajo trajo como consecuencia un intercambio fundamental, inversiones que son fundamentales y que han permitido a Venezuela ir avanzando en el orden económico y por supuesto en el orden social. ¿Pueden ser estas medidas contra Venezuela parte de un ataque incluso mayor a lo que significa el pueblo venezolano, en lo que actualmente es una pelea a nivel comercial que tiene la República Popular China o tiene los Estados Unidos con la República Popular China? Sí, ese es distinto. En el caso nuestro se trata de un interés geopolítico. Correcto. Y de un interés geoeconómico por los inmensos recursos que realmente tiene Venezuela. Entonces se trata de doblarla, de quebrarla, de dañar a su población, de perjudicar a su población, sobre todo a los inmensos sectores más débiles de lo que sería la Organización Popular Nacional. Ahí es a donde el presidente ha dirigido todas las políticas públicas, no solo la de vivienda, no solo la de empleo, no solo la de pagar con criptomonedas, como ahora lo planteó el Tribunal Supremo de Justicia en reciente sentencia. Es decir, se ha abierto a otras posibilidades que le permitan un mayor nivel de movilización económica para nosotros mantener y preservar nuestra autonomía, nuestra independencia. Ahora, ¿quién te habla? Presentó una propuesta de modificación, protocolo de la OEA y las Naciones Unidas, que tiene que ver con el sistema de seguridad para la no intervención, la autodeterminación y los actos de injerencia, tanto referido a la Carta Nueva York constitutiva de las Naciones Unidas como a la Carta de Bogotá constitutiva de la Organización de Estados Americanos, digamos como una propuesta. Hay muchas otras propuestas de seguridad colectiva y de seguridad económica. Al final, esta es una batalla que está ganando progresivamente Venezuela. Hay desesperación del lado de las fuerzas imperiales que nos atacan y por eso es que avanza en otro tipo de sanciones, ahora atacando al oro venezolano, sobre todo desde que se supo, ya verificado por la Gold Reserve, se supo con mucha claridad que nosotros éramos algo así como la tercera potencia del mundo en materia de oro. Somos la primera en materia de petróleo comerciable, pero somos la tercera en materia de oro. Ocupamos un lugar privilegiado en materia de gas
y en otra serie de recursos. Hasta ahora estoy hablando de recursos comerciales, digamos, normales, ordinarios. No estoy hablando de recursos altamente estratégicos como uranio, como plutonio, que están en el área del Amazonas y en parte de la fachada atlántica de Venezuela. Bueno, ha habido solicitud al menos de la aplicación de medidas que pudieran denotar un cierto desespero de estos sectores. Por ejemplo, el señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, pidiendo abiertamente la intervención de potencias extranjeras en nuestro país. Este es un señor que perdió, no digamos sindéresis, sino el sentido de la seriedad y de la responsabilidad. Él es secretario general de la OEA, él no es otra cosa. Y sin embargo, viola los reglamentos, viola la Carta de Bogotá, se comporta como un acompañante de los actos de injerencia, viola el derecho internacional descaradamente, hasta tal punto que su propio país, Uruguay, las centrales obreras, Mujica, el actual presidente hace poco dijo, yo no lo voy a acompañar en una reelección, su propio país, al señor Almagro. Eso te dice más o menos la catadura ética y moral y la dudosa formación que pudiera tener. Y además cómo se entrega la concupiscencia económica del poder. Lo otro que habría que agregar en todo esto es que hay una conducción muy claramente geopolítica que ahora nos vincula no solamente al Caribe, como era tradicional, no nos vincula solamente a los países tradicionales, sino que Venezuela se abre de verdad al mundo en un ámbito comercial cada vez más amplio. Por eso es que el presidente ha llamado a los empresarios, a los emprendedores, a cooperar, a trabajar juntos, a que desarrollen su riqueza, pero que además esa riqueza tenga un sentido social, tenga un sentido de soberanía. Y lo hemos encontrado, Amorín. Yo me he encontrado con empresarios, habría que subrayar, con gran sentido patriótico, con gran sentido social, sin que eso signifique que no tengan ganancias, que no sean empresarios, que no asuman los riesgos propios de los empresarios y para los que están formados y están preparados, porque al final es esa conjunción del Estado, de la sociedad civil, de los sectores privados, la que va a permitir que nosotros avancemos con mayor rapidez, con mayor soberanía y con mayor consolidación independiente de nuestra economía. El cuarto punto en los ataques a Venezuela tiene que ver con la protección que algunos gobiernos han dado a personajes que han atentado directamente contra la democracia en nuestro país, al punto de atentar contra la vida del primer mandatario, el presidente Nicolás Maduro. Ayer se estrenó un documental en el sistema de medios públicos donde se mostraban las imágenes de lo que fue ese magnicidio en grado de frustración. ¿Qué papel juegan estos gobiernos y qué elementos jurídicos a nivel internacional violan al estar protegiendo a personajes que están implicados directamente en la autoría intelectual de estos procesos, como el señor Julio Borges? Sí, lo primero que tendríamos que comentar es que hay que diferenciar, al menos en Colombia, su pueblo, sí, correcto, sus intelectuales, muchos de sus líderes, de la oligarquía y del gobierno. Esa es una oligarquía tradicional, no es una oligarquía sobrevenida. Recuerda el magnicidio también en grado de frustración contra el libertador Simón Bolívar. Y en las investigaciones finales, no solamente es que aparece Santander y los personajes pues que lo acompañaron en tan terrible página de la historia, sino que además aparecen los elementos económicos y que, hecho tan curioso, aparecen los Estados Unidos también. Eso se ha mantenido en el tiempo y la confrontación entonces de un gobierno democrático, popular, participativo, social, de avanzada social, frente a gobiernos entregados a la oligarquía.
Fíjate lo que acaba de pasar con las muertes de nuestros guardias nacionales. Un saludo respetuoso a su familia, muy respetuoso desde aquí, desde tu programa, cumpliendo ellos su deber patriótico. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Uno, por supuesto, una provocación. O sea, que en algún momento sea tal la provocación que nosotros entonces, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana u otros sectores respondan de otra manera. Sin embargo, el ministro de la Defensa, Padrino López, hizo una rueda de prensa muy clara, muy equilibrada, muy serena, muy seria, con un gran dominio de la situación por instrucciones del comandante en jefe, que es el presidente Nicolás Maduro. Pero hay que tener claro que en casi o más de 50 años de violencia, Colombia luce insuficiente su gobierno, incapacitado su gobierno para resolver el tema de la violencia en Colombia, que es extremadamente grave. No se puede comparar a ningún otro ciclo. Además, no logra resolver finalmente el tema de ser, si no el primero, uno de los primeros productores de la droga que llega a los Estados Unidos, que es el primer consumidor del mundo. Entonces, nosotros nos han convertido en una especie de país puente, sí, entre otras cosas. Pero ahí es un país de inversión. La gente huye de esa violencia, la gente huye de una pobreza extrema que existe en muchos de los sectores territoriales de Colombia, con una oligarquía enriqueciéndose brutalmente. Entonces, eso es lo que se está enfrentando. No es una derecha así en un sentido clásico, quizás inglés, de derecha-izquierda, no. Se trata de una oligarquía, de un sistema plutocrático y de una forma monocrática de ejercer el poder. Frente a eso, entonces resulta que hay temores frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, una revolución social que con todas sus dificultades, sus defectos, yo no estoy diciendo que no se tengan errores, pero que con todas sus dificultades ha avanzado en el alfabetismo, ha avanzado en la parte social, ha avanzado en lo económico, social, y por supuesto que queda mucho por hacer por esta crisis ocasionada por esta guerra y por esta especie de bullying geopolítico y económico que le hacen a Venezuela. Claro está que hay cosas que resolver, claro está que tenemos una hiperinflación, bueno, que tenemos que controlar de toda forma. Y en eso se está trabajando, con mucho dolor frente a los problemas sociales y por supuesto con gran inquietud y preocupación. Con una ventaja, un pueblo muy consciente, muy responsable, un pueblo con una capacidad de resistencia enorme. Tú eres muy joven, Amorín, y no estoy seguro si lo que voy a decir, quizás por lectura sí, pero cuando ocurrió el Caracazo, eso no sería más, eso sería algo así como el 5% o menos de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, en el orden de la crisis, y sin embargo el pueblo se ha mantenido muy firme, se ha mantenido, sabe quién le está diciendo la verdad y quiénes le mienten, y sabe que al frente de la jefatura del Estado está un presidente que no solo porque sea obrero, no solo porque sea autobusero, es que tiene una gran sensibilidad humana y social de la que impregna toda su política pública y toda su inquietud y preocupación hacia el pueblo de Venezuela.